Presidente, buenas noches. Buenas noches. Gracias por recibir a La Sexta en directo en un momento como este. ¿Hay riesgo de tercera guerra mundial? Pues es lo que debemos evitar. Y para eso creo que es muy importante medir las palabras. Porque después de una escalada verbal bélica puede venir algo absolutamente irreversible, que es lo que tenemos que evitar. Yo creo que el diagnóstico es claro. Hay una potencia nuclear dirigida por un régimen autoritario, por Vladimir Putin, que ha invadido de manera ilegal, injusta y justificada un país democrático, europeo, que estaba decidiendo a acercarse, mirar hacia Europa como esa Europa democrática unida que es lo que en realidad teme Putin. Por tanto, creo que lo más importante ahora mismo es medir bien las palabras y actuar como estamos actuando, unidos, primero en la condena, en segundo lugar en la solidaridad para con el pueblo ucraniano y en tercer lugar en la contundencia con unas sanciones que están haciendo daño a Putin, a la oligarquía y lógicamente también a la economía rusa. Entiendo que es una hipótesis posible, una guerra mundial. Lo digo porque hemos visto la escalada a tan solo 20 kilómetros de un país, OTAN, de Polonia, ataques de las tropas rusas. Sí, yo he tenido ocasión de poder contactar con el primer ministro Morawiecki de Polonia. Hace muy pocos días estuve en Letonia con el primer ministro visitando a las unidades militares que tenemos allí desplegadas. El verano pasado estuve precisamente en Lituania y también en Estonia. Para que se hagan una idea los ciudadanos que nos estén viendo, es una frontera que no tiene ninguna cordillera, es simplemente unos kilómetros los que separan a países muy pequeños, como puedan ser, por ejemplo, los de las repúblicas bálticas, como Letonia, Estonia o Lituania, junto con una gran potencia como es Rusia o un gobierno títere como es el caso de Bielorrusia. Por tanto, creo que es importante que seamos conscientes de que nuestras fronteras, en el momento en el que pertenecemos a la Unión Europea, son las fronteras del conjunto de la Unión Europea. Y aunque estemos muy separados físicamente y geográficamente de ellos, lo que tiene que saber Putin es que no solamente el artículo 5 de la OTAN, sino también el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea obliga a todos los Estados miembros a ser solidarios y a responder de manera conjunta en caso de que efectivamente Putin invada o plantee alguna presencia militar o una escalada bélica en países pertenecientes a la OTAN o pertenecientes a la Unión Europea. Pero insisto, creo que lo que es importante es medir las palabras. No sé si lo han hablado ustedes en las reuniones que han tenido, por ejemplo, otro día en Versalles. ¿No se descarta, por tanto, que Putin, además de Ucrania, pueda estar pensando a medio o largo plazo en Polonia, ocupar Polonia? Es evidente que el ansia expansionista imperialista de Putin está ahí. Creo que el gran riesgo, la gran amenaza que tenemos, y por eso compartimos todos los Estados miembros este diagnóstico para Putin, es una Europa democrática unida. Y por tanto Putin lo que ha hecho durante todo este tiempo ha sido bien dividir a través de estrategias de desinformación, de ciberataques, bien apoyar o financiar movimientos políticos ultras dentro de Europa precisamente para debilitarla, porque considera que la expansión, la consolidación de la democracia y de un proyecto político geopolítico global como pueda ser la Unión Europea puede ser un factor de riesgo para un régimen autoritario, autócrata, que evidentemente no representa los valores que representa la Unión Europea. Y esta es la cuestión, este es el diagnóstico. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento definitorio para la Unión Europea y también para las relaciones internacionales. Putin ha invadido un país, para que nos hagamos una idea, más grande que España, no solamente en dimensiones geográficas, territoriales, sino también de una población semejante a la población española, 44 millones de ucranianos y ucranianas. Para que nos hagamos una idea, en Siria, en 2 años, hubo un movimiento de 1 millón de refugiados. En estos poco más de 15 días que llevamos de conflicto en Ucrania, son casi 3 millones los ucranianos que han salido como refugiados de su país. Por tanto, a lo que voy es que tenemos que ser conscientes de que tenemos que medir las palabras, de que tenemos que apostar por la vía diplomática, abrir esos espacios de diálogo para lograr frenar la guerra, pero frenar la guerra ahora mismo significa parar los pies a Putin. Y parar los pies a Putin significa, en primer lugar, la unidad de la Unión Europea, de la Alianza Atlántica y, en segundo lugar, la solidaridad con el pueblo ucraniano. Y esa solidaridad se tiene que manifestar, como hicimos en el Consejo Europeo, lo decía precisamente la presidenta de la Comisión en su rueda de prensa, transferir recursos económicos para sostener la economía de Ucrania. Hoy el Fondo Monetario Internacional prevé una recesión estratosférica de Ucrania como consecuencia de esta invasión de Putin. En segundo lugar, transferir también ayuda humanitaria, tanto bilateral como por parte de la Unión Europea.
y sin duda alguna también proveer de material defensivo y también de ofensivo a los soldados y también a la gente que se está ahora mismo defendiendo de esta invasión ilegal. Pero, presidente, entiende que muchos españoles hoy se estén preguntando, esto no es una película, esto no es una distopía. Sin duda. Hay una posibilidad de guerra mundial. Sí, incluso, insisto, estamos hablando de una potencia nuclear. Estamos hablando de una potencia nuclear que ha invadido un país democrático, de una potencia además autoritaria, autócrata, que vive y como una amenaza lo que representa la Europa democrática unida, y por eso es muy importante, primero, ser conscientes de que aquí nadie quiere la guerra, salvo Putin, ni la ha querido Ucrania, ni la ha buscado la Unión Europea, ni la quiere tampoco la OTAN, la mayor parte de la comunidad internacional tampoco la quiere una persona porque ve amenazada su régimen autocrático por parte de un proyecto político que se llama la Unión Europea, que representa todo lo opuesto a lo que él representa, en derechos humanos, en libertades, en justicia social y en la democracia. Esto es lo que ahora mismo está en solfa por parte de Putin, y por eso es muy importante, como usted bien indicaba, que paremos los pies a Putin ahora, en Ucrania, porque si no, efectivamente, no sabemos qué país va a ser el siguiente. Imagino que habrá escuchado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en las últimas horas, en 2 ocasiones, decir esto. Escuche, presidente, porque el presidente de Estados Unidos ha dicho, le ha advertido a Rusia qué puede pasar si ataca a un país de la OTAN. That we will defend every inch of NATO territory, every single inch. One movement. That's why I moved over 12,000 American forces along the borders with Russia, Latvia, Estonia, Lithuania, Romania, etc. Because they move once. Granted, if we respond, it is World War III, but we have a sacred obligation on NATO territory, a sacred obligation, Article 5. We'll defend every single inch of NATO territory. We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III, something we must strive to prevent. Presidente, ¿qué haría España si Putin ataca a un país de la OTAN, organización de la que formamos parte? Bueno, efectivamente nosotros estamos obligados por ese artículo 5 de la OTAN. En segundo lugar, estamos obligados por el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea a ser solidarios y a corresponder ante una hipotética o eventual agresión por parte de un tercer país, en este caso Rusia. Pero no estamos en ese escenario ahora mismo. Los españoles tienen que ser conscientes de lo que ha dicho el presidente Biden y lo que estamos haciendo en el marco de la OTAN y de la Unión Europea, que es reforzar las fronteras de la Unión Europea y de la OTAN. El compromiso del Gobierno de España, de la OTAN, es que no va a haber tropas ni de España ni de la OTAN sobre el terreno en Ucrania. Lo que sí que vamos a hacer es defender las fronteras de quien ahora mismo está poniendo en cuestión la seguridad de la Unión Europea y, por tanto, está poniendo en riesgo precisamente uno de los principales artículos de la OTAN, como es ese artículo 5 de solidaridad con aquellos países que sufren una invasión o un conflicto bélico. Usted ha estado recientemente en las Repúblicas Bálticas, ha estado con el secretario general de la OTAN, con Stoltenberg. ¿Le ha pedido Stoltenberg o le ha planteado la posibilidad de enviar más tropas a la zona, a los países bálticos, tropas españolas? Ahora mismo estamos desplegando un contingente que en total va a ser en Letonia de en torno a 500 efectivos militares. También hemos hecho lo propio en el Mar Negro, en Bulgaria, y vamos a estar siempre, digamos, para que nos entiendan los españoles que nos estén viendo, ahora todas las Fuerzas Armadas de la OTAN, digamos, tienen un comandante de la Unión Europea, un comandante europeo de la OTAN, que es quien marca las directrices y las decisiones que se tienen que tomar por parte de los contingentes militares. Nosotros tenemos un compromiso con la OTAN de desplegar en torno a lo que se llaman las digamos, misiones de forma graduada en función de cuáles sean las necesidades que nos vaya marcando la OTAN. Pero insisto, no va a haber misiones ni tropas españolas ni tampoco de la OTAN en territorio ucraniano. Lo que sí que puede haber, y eso lo estamos haciendo ya precisamente en Letonia, es un despliegue militar para defender y disuadir, en este caso a Rusia, de no atacar ningún país perteneciente a la OTAN y tampoco perteneciente a la Unión Europea. Presidente, ¿vamos a seguir mandando armas ofensivas a la resistencia de Ucrania?
Sí, hoy precisamente me decía la ministra de Defensa que muchos de los ucranianos, la resistencia que está ahora mismo defendiéndose de una manera absolutamente desigual, cuando reciben el armamento que les hemos entregado, se abrazan precisamente a quienes se lo están entregando, llorando y agradeciendo precisamente esta entrega de armas ofensivas y también de material defensivo. En mi última conversación con el presidente Zelensky, el fin de semana pasado, nos agradeció personalmente al Gobierno de España y a la sociedad española este ejemplo de solidaridad, como está haciendo también el conjunto de la comunidad internacional. Tenemos que ayudar al pueblo ucraniano, tenemos que ayudarlo en el ámbito de la crisis humanitaria. La ECID, es decir, la agencia que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, va a entregar nada más y nada menos que ayudas por importe de 23 millones de euros al gobierno ucraniano y también a ONGs tan importantes como Cruz Roja, como ACNUR, y lógicamente también lo que vamos a hacer es entregar material defensivo y entregar material ofensivo, como estamos haciendo ya a lo largo de estas últimas semanas. E insisto, el presidente Zelensky me transmitió su agradecimiento de corazón, sentido. Imagínese la situación que está viviendo él y el pueblo ucraniano, al conjunto de la sociedad española, por este ejemplo de compromiso y solidaridad. ¿Por qué cambió de opinión? Cambió de opinión en horas. Sí, bueno, yo creo que, fíjese, hasta Suiza ha cambiado su posición de neutralidad desde hace décadas para efectivamente infligir sanciones económicas a Rusia. También ha hecho, fíjese, Estados Unidos ahora mismo está planteando una redefinición de su relación con Venezuela o con Irán como consecuencia de la necesidad de encontrar países a los cuales compensar este veto a la importación de petróleo proveniente de Rusia. La propia Alemania hizo lo mismo, yo he hecho también lo mismo. Creo que esta es una crisis inesperada para la mayor parte de la comunidad internacional, que venía preparando Putin desde hace ya unos años, y lo importante es que estemos unidos. Y España está donde está, va a hacer lo que deba hacer, y creo que además cuento con el apoyo mayoritario de la sociedad española, que ve cómo un pueblo indefenso se está tratando de defender de una potencia nuclear dirigida por un autócrata, por un dictador como es Putin. Pero, presidente, usted dice, tengo el apoyo mayoritario de la sociedad española. De las ministras de Podemos, no. Están en su gabinete. Hablaron de partidos de la guerra y de aspavientos belicistas llegaron a yo les dije en las Cortes Generales que creía que esta posición que estaba manteniendo Unidas Podemos no era la correcta. Porque, en definitiva, insisto, aquí nadie ha querido la guerra salvo una persona, que es Putin. Por eso se define en la prensa internacional y en la prensa española como la guerra de Putin. Ni Ucrania quiere la guerra, ni la Unión Europea ha buscado la guerra, ni la OTAN quiere la guerra, ni el conjunto de la comunidad internacional quiere la guerra. Pero tenemos que ser conscientes de que la batalla que se está produciendo en Ucrania no es solamente la batalla por la libertad y la independencia de un pueblo que ahora mismo se siente atacado y es atacado por una potencia nuclear que es la rusa, sino que además estamos viendo cómo Putin lo que quiere es atacar los principios y valores fundamentales de la Unión Europea, que es la democracia, que son los derechos humanos, que es la libertad y que es la justicia social, porque él siente como amenaza la consolidación de ese proyecto democrático que representa la Unión Europea. Y claro, los rusos, si ese proyecto se consolida, pasado mañana pueden preguntarse por qué en Ucrania, en Moldavia, en Georgia, en las repúblicas bálticas sí hay democracia, hay prosperidad, hay respeto a los derechos humanos y a la libertad, y en Rusia no. Por eso me parece muy importante trasladar también a los rusos y rusas que nos estén viendo, y hay una comunidad importante también en nuestro país, que nosotros nada tenemos en contra de la población rusa, pero sí todo en contra de quien ahora mismo, por desgracia, está dirigiendo ese gobierno, ese régimen autoritario que es Putin. Porque, en definitiva, lo que estamos viendo es que hay 14.000 rusos y rusas que han sido detenidos como consecuencia de sus manifestaciones en contra de la guerra, y que incluso en ese país el nombrar y mencionar la palabra guerra te puede conllevar penas de cárcel. Este es el régimen de Putin, y por tanto creo que es importante ser conscientes de este momento tan definitorio que se está jugando Europa ahora mismo en territorio ucraniano. Acuerdos de La Palma, un plan para actuar, para luchar contra las consecuencias que está teniendo la guerra en nuestro país. Ese plan nacional del que usted nos hablaba este fin de semana, ¿cuándo se va a aprobar? Hay dos fechas claves en este mes de marzo. 24 y 25 de marzo, Consejo Europeo, y 29 de marzo, Consejo de Ministros. El 24 y 25 de marzo nos jugamos mucho, España y Europa, para sacar adelante una propuesta que viene defendiendo España desde hace muchísimo tiempo, y es el topar o el desacoplar el precio del gas al precio de la electricidad.
Y en segundo lugar... Lleva usted desde septiembre con ese mantra y no le han hecho caso, bueno, yo creo que fundamentalmente Alemania no ha querido hacerle caso. Hasta ahora. Ahora hay un sentir mayoritario de la ciudadanía y también de los gobiernos y, lógicamente, en el Consejo Europeo. Y no solamente gobiernos socialdemócratas como el que yo pueda representar, sino gobiernos de liberales que claramente ven que esta conexión entre el precio del gas y el precio de la electricidad nos lleva a una situación de puesta en riesgo de toda la industria, la economía y la ciudadanía. ¿Usted cree que eso va a cambiar en el ciudadanía Consejo europea? Europeo? Yo espero que sí. Y creo que además hay fundamentos, argumentos que cada vez son más mayoritarios dentro del Consejo Europeo. Es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Fíjese que hasta incluso el haber abierto la puerta a la Comisión en su comunicación de la semana pasada a una hipotética intervención de los precios del gas ha hecho que en esta última semana los precios del gas hayan caído en un 42%. En esta semana. Y eso es porque el mercado está ahora mismo descontando que muy probablemente la Unión Europea intervenga los precios del gas. Lo que no tiene ningún sentido es que un país como España, donde el año pasado, en el año 2021, el 45% de la generación de nuestra energía provenía de las fuentes renovables, que son altamente competitivas y mucho más baratas, y un 15% solamente del gas, bueno, pues ese 15% del gas, ese precio del gas, esté definiendo el precio del conjunto de la electricidad en nuestro país. Es un mal diseño a nivel europeo y, por tanto, lo que tenemos que hacer el 24 y el 25 de marzo es resolver este problema. ¿Quién cree usted que le va a apoyar? Yo creo que hay una amplia mayoría de países, no quiero tampoco señalar a uno o a otro, pero hay una amplia mayoría de países, e insisto, de todos los colores políticos, que apoyan la propuesta de España. Eso es el 24 y el 25 de marzo. El 29 de marzo, en el Consejo de Ministros, aprobaremos el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer durante estas 2 semanas? Yo dedicarme en cuerpo y alma a viajar por todas las capitales europeas para convencer a aquellos países que aún tienen dudas de las virtudes de la propuesta española. Y las vicepresidentas económicas, las vicepresidentas de Trabajo, la vicepresidenta de Transición Energética, el equipo económico, los distintos departamentos, Agricultura, Industria, todo el Gobierno, va a hacer 3 cosas. En primer lugar, hablar con los agentes sociales, hablar y dialogar con los grupos parlamentarios, dialogar también en una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para, en ese Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, también desde el plano nacional podamos poner en marcha medidas, en primer lugar, para amortiguar las consecuencias de esta guerra y las sanciones económicas, en segundo lugar, para proteger a los colectivos más vulnerables y en tercer lugar, para hacer un reparto justo, equitativo de los costes de la guerra y las sanciones económicas en la población española. No puede pagar más quien menos tiene o quien más vulnerable es. Tenemos que hacer un ejercicio también de solidaridad. Pero en todo caso esto, el mensaje fundamental, Antonio, que quiero trasladar a los españoles y que le traslado a usted, es que el Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano, como hicimos en la pandemia, con los créditos ICOs, con los ERTEs, con las prestaciones a los autónomos, con las políticas sociales para proteger a las personas más vulnerables. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para amortiguar las consecuencias de esta guerra, para proteger a las personas más vulnerables y para que ese reparto de la carga sea justo. Por ejemplo, presidente, le pregunto, ¿en ese plan nacional iría una rebaja del precio de los combustibles? Lo digo porque el sector pesquero, los transportistas, bueno, la gente cuando va a echar la gasolina, claro, que la vea a 2 euros, ¿va a bajarse el precio de la gasolina? Va a ser una de las... va a haber rebajas fiscales en ese plan nacional. A mí me gustaría que... ¿La tiene ya decidida esa rebaja? ¿El cómo? Las rebajas fiscales se van a producir, vamos a hablar con los sectores. Fíjese que en el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre de 2021 lo que hicimos fue plantear la obligatoriedad en el sector del transporte para que ante un alza del precio del combustible se revisaran los precios del transporte, ¿no? Por tanto, hay sectores en los que ya estamos haciendo cosas. Por ejemplo, estoy pensando en la electrointensiva, en la industria electrointensiva. Hemos bajado en un 80% los peajes a más de 600 consumidores electrointensivos. Estoy pensando en mucha de la industria electrointensiva que hay en el norte de nuestro país, País Vasco, Cantabria, Asturias. En definitiva, hay muchos sectores afectados. Creo que es importante hablar con todos ellos. Ahí están los agentes sociales, empresarios y sindicatos, con los que ya hemos iniciado ese diálogo. Lo vamos a hacer con los grupos parlamentarios porque habrá que convalidar este Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados y lo vamos a hacer también con las comunidades autónomas. Creo que es esperanzador el mensaje que trasladamos ayer gracias a los acuerdos de la isla de La Palma, de, en primer lugar,
apoyar al Gobierno de España en su posición en el Consejo Europeo del 24 y el 25 de marzo, que a mí me va a parecer definitivo, y en segundo lugar también quitar del debate partidista la gestión de los fondos europeos, porque ahora se demuestra que son fundamentales, primero para ganar en autonomía energética, extendiendo y ampliando la presencia de las energías renovables, aumentando la eficiencia energética, y en tercer lugar, lógicamente, en ese plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, que espero cuente con un amplio acuerdo por parte de las fuerzas parlamentarias en el Congreso. ¿Tuvo usted la sensación ayer con los presidentes de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, de que había un interés por mostrar unidad en un tiempo absolutamente terrible? Yo espero que sí. Yo creo que es lo que la ciudadanía quiere, y quiero decirle que además el Gobierno de España va a trabajar por ese acuerdo y por esa unidad, porque insisto, si estamos unidos en torno a la condena a lo hecho por Putin, en torno a la solidaridad con el pueblo ucraniano, tenemos también que estar unidos en torno a las respuestas que tiene que dar Europa a esta crisis, y sin duda alguna también la respuesta que tenemos que dar desde el punto de vista español a esta crisis. Yo el compromiso con la sociedad española lo tengo total, rotundo. Nosotros no vamos a permitir que la sociedad española sea rehén de este chantaje energético que pretende infligir Putin al conjunto de la Unión Europea. No lo vamos a permitir, y vamos a poner en marcha todos los instrumentos como hicimos con la pandemia. Yo recuerdo entonces, cuando fue la pandemia, que mucha gente pensaba que iba a ser imposible el que Europa centralizara las compras para la compra de vacunas y el reparto equitativo en el conjunto de la población europea. Lo hicimos posible. Recuerdo que entonces propuse, junto con otros pocos países europeos, un gran plan Marshall. Ahora tenemos los fondos europeos precisamente para consolidar la recuperación económica, tener los datos de empleo que tenemos, más de 20 millones de españoles trabajando, y sin duda alguna también modernizar nuestro tejido productivo. Y ahora necesitamos también ganar en autonomía energética a nivel europeo. Pero los españoles tienen que ser conscientes de que poco vale el que nosotros rebajemos los impuestos si seguimos teniendo un mercado energético disfuncional, que no está ahora mismo preparado para la evolución del precio del gas. Y esto es lo que tenemos que resolver a nivel europeo. Pero sí se va a bajar el impuesto de los combustibles y de la gasolina y del diésel. Vamos a rebajar... ¿Está pensando en el IVA o en el impuesto especial de hidrocarburos? Pero fíjese, si nosotros hemos rebajado el IVA de la electricidad, hemos suspendido el impuesto a la producción eléctrica, hemos también rebajado al 0,5% el impuesto especial a la producción eléctrica, como le decía antes, hemos rebajado en un 80% los peajes a más de 600 consumidores de la industria electrointensiva, estamos protegiendo a 1.200.000 consumidores vulnerables como consecuencia del alza de estos precios de la electricidad, pero insisto, todo este paquete de medidas que será el que mantengamos y que ya está costando un esfuerzo presupuestario importante. Si los mantenemos solamente estas medidas, nos va a costar al erario público en torno a 10.000, 12.000 millones de euros. Pero vamos a hacer más cosas. Pero insisto, creo que además de todo este debate de las rebajas fiscales, donde el Gobierno de España va a estar, lo que es importante es que Europa de alguna manera avance y reforme este mercado energético que no está funcionando. Presidente, Alberto Núñez Feijóo, que va a ser el líder de la oposición dentro de poco, fíjese, porque afirma que el Gobierno se está forrando con esta situación, con las gasolinas, con la energía eléctrica, con la factura. El Gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. ¿Por qué? Porque el 50% del precio de la luz y el 50% del precio de los carburantes son impuestos. Pero Alberto Núñez Feijóo es presidente de la Xunta de Galicia desde hace mucho tiempo. Él sabe que el 100% de los ingresos del Estado vía el impuesto de producción eléctrica va a las comunidades autónomas. El 58% de los ingresos provenientes del impuesto de hidrocarburos va directamente a las comunidades autónomas, que por cierto no se forran. Lo que están haciendo es precisamente sostener un estado del bienestar. No olvidemos que todavía estamos sufriendo una pandemia. Por tanto, creo que más allá de este chascarrillo, lo importante es que seamos conscientes de que el Gobierno de España, he dicho, va a hacer todo lo que esté en su mano
y así lo vamos a hacer el próximo 29 de marzo, en la aprobación de ese Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, por rebajar los impuestos, por proteger a los consumidores vulnerables, por amortiguar los efectos de esta terrible guerra y, sin duda alguna, porque el reparto de la carga de estas consecuencias de la guerra sea lo más justo desde el punto de vista social. Pero, para que me entiendan los españoles, mire, cuando nosotros llegamos al gobierno, en el precio de la luz, una tercera parte eran impuestos. Ahora mismo representan un 11%, los hemos bajado un 60%. Para llegar, por cierto, a un compromiso que asumí con usted precisamente en una entrevista el año pasado. Bien, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que si comparamos el precio de la energía hoy al 1 de enero de 2021, el precio de la energía, Antonio, ha subido en torno a un 480%. El precio del gas ha subido del 1 de enero de 2021 al día de hoy en torno a un 470%. Con lo cual, la cuestión no son solamente los impuestos. Si me apura, no es lo más relevante. Lo más relevante es acabar con este contagio donde el precio del gas está infligiendo una subida descomunal y absolutamente inasumible para la industria, la economía europea y, sin duda alguna, también para los españoles y españolas. Y eso es lo que el Gobierno de España y yo mismo viene defendiendo que tenemos que reformar desde hace meses, porque Putin ha venido preparando esta guerra desde hace meses. El Partido Popular le seguimos comprando el petróleo y el gas. El Partido Popular, le seguimos financiando, presidente, sí, le seguimos financiando la guerra. El Partido Popular me critica, no, porque esto de la inflación viene de antes. Efectivamente, ustedes se han hecho reflejo en los medios de comunicación de la crisis de suministro, los problemas que tenían, por ejemplo, la industria del automóvil en nuestro país como consecuencia de un rebote de la economía en Europa y también en España, de un ahorro embalsado de gente que quería comprar. Y, en definitiva, ahí hubo una explicación de la inflación, pero tres cuartas partes, para ser más precisos, del aumento del IPC el año pasado se explica por la evolución del precio de la energía. Y si miramos precisamente cuál es el comportamiento que ha tenido Gazprom, que es la empresa rusa mayoritaria que suministra gas en el continente europeo, es que vemos que durante el año pasado las reservas de Gazprom en la Unión Europea han estado en mínimos históricos y que ha ralentizado el suministro de gas a lo largo del año pasado a la Unión Europea. ¿Para qué? Para elevar el gas y, por tanto, como usted bien indica, para empezar a financiar lo que iba a ser una guerra que él claramente tenía en mente. Y esto al final nos lleva a una reflexión muy importante, porque aquí cuando se habla del no a la guerra, y bueno, esta es una guerra como fue en Irak, una guerra ilegal e injusta, pero es que además Putin ha venido preparando desde hace más de un año esta guerra, cuando la comunidad internacional, Europa, se movilizaba para encontrar una solución diplomática a un conflicto inminente. Y la pena es que ahora las pruebas nos demuestran que durante todo ese tiempo de actividad diplomática, Putin lo que ha hecho ha sido precisamente financiar los costes de la guerra que ahora estamos viendo. Por tanto, no es que haya faltado diplomacia, es que ha sobrado agresión por parte de Putin. ¿Se lo ha dicho a sus socios de gobierno, a las ministras de Podemos? Sin duda. ¿Y qué le dicen? Bueno, yo creo que en lo fundamental todos estamos de acuerdo, Antonio. El conjunto de la sociedad española. Yo entiendo que hay un dilema moral. Claro que lo hay. Me hago cargo de él. Pero cuando uno ve a la sociedad ucraniana arrasada, tratando de defenderse de manera desequilibrada y desigual respecto a una potencia como es Rusia, que es una potencia nuclear, entiendo que la comunidad internacional, y en particular Europa, se movilice para poder proveer de instrumentos, de armas y también de material defensivo a los ucranianos. Insisto, hoy mismo me lo decía la ministra de Defensa. Los ucranianos que reciben los chalecos antibala que les estamos proveyendo, el material ofensivo que les estamos dando, abrazan a quienes se lo entregan llorando y agradeciendo a España y al resto de países europeos precisamente que no nos olvidemos de ellos y que nos comprometamos al menos en la provisión de este material defensivo para que puedan defender su independencia y su libertad. ¿Usted cree que las sanciones están funcionando? Por ejemplo, los oligarcas rusos que tienen sus propiedades en España, sus yates en España, ¿están notando la presión? La están notando,
quiero además decirle que hoy mismo hemos incautado, se dice técnicamente inmovilizado provisionalmente, un yate de uno de los principales oligarcas. Estamos hablando de un yate que podemos hacer una estimación de en torno a 140 millones de dólares. ¿En qué puerto? ¿En dónde? En Barcelona, de 85 metros de eslora, y van a venir más. Es difícil, es complejo, porque son personas que tienen sociedades interpuestas, hay muchas pantallas, necesitamos intercambiar mucha información con los servicios de inteligencia y con los departamentos de economía de los países aliados en la Unión Europea y también de fuera de la Unión Europea, pero el compromiso del Gobierno de España es rotundo. Tenemos que actuar de manera contundente y dar con dureza a Putin, a su régimen y a los oligarcas que en este sistema de corrupción que le ha ido creando en Rusia se han enriquecido oprimiendo precisamente al pueblo ruso. Hay quien dice que en la historia va a ser un antes y un después, que la geopolítica ha cambiado, que los paradigmas internacionales han cambiado. ¿Se plantea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aumentar el presupuesto de defensa, como han hecho, por ejemplo, y han anunciado recientemente Alemania o Suecia? Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Fíjese, yo creo que nos hemos dado cuenta todos con la pandemia de que teníamos un problema de suministro de material sanitario esencial para hacer frente a una pandemia. Mascarillas, respiradores, industria farmacéutica para poder tener vacunas. Ahora nos hemos despertado de una suerte de espejismo donde creíamos que Europa era una potencia económica y donde en sus fronteras, a las puertas de Europa, no iba a poder suceder una guerra. Pero la estamos viviendo. Como usted bien dice, esto no es una película, es real. Y por tanto creo que Europa tiene que tomar nota y, al igual que debe hacer en ganar autonomía energética, como está proponiendo España, por cierto, también con interconexiones que permitan que, por ejemplo, la capacidad gasística que tiene España pues se pueda, digamos, de alguna manera compensar esa reducción del gas ruso por parte de economías tan importantes como Alemania. Nosotros tenemos un 27% de la capacidad de regasificación de toda Europa aquí en España. Un 30% de las reservas de gas licuado están aquí en España. No podemos aportarlas al sistema europeo por el problema de las interconexiones. Por tanto, hay que sacar muchas lecciones. Y en el ámbito de la defensa es evidente que Europa, y también España tiene que contribuir a ello, tenemos que reforzar la política exterior y de seguridad común y tenemos que reforzar esa complementariedad entre la OTAN y la Unión Europea. ¿Cuánto y cuándo sería nosotros ahora mismo, ese presupuesto, subir el presupuesto? Fíjese, Antonio, nosotros ahora mismo, cuando yo llegué al Gobierno, representaba el gasto en defensa en torno a un 1,25% del Producto Interior Bruto. Hoy representa en torno a 1,40% del Producto Interior Bruto. Tenga en cuenta también que hemos sufrido una pandemia y hemos tenido que destinar muchos recursos a lo que lo hemos destinado. Pero en todo caso, creo que el compromiso del Gobierno de España, y eso es lo que le propondré a los grupos parlamentarios cuando presentemos los próximos presupuestos, es aumentar el gasto en defensa y plantear un horizonte en los próximos años para poder cumplir con ese mandato de la OTAN del 2% del Producto Interior Bruto en defensa. Pero además de eso, tenemos que hacer los deberes en Europa. No podemos tener una industria de la defensa tan fragmentada en Europa. Necesitamos evitar duplicidades, necesitamos reforzar nuestra base industrial y tecnológica de la defensa. Esto es lo que está proponiendo el Gobierno de España y ese es el camino que creo que tenemos que contribuir. Como también tenemos que contribuirlo, Antonio, si me permite, en la agroindustria. Con la pandemia nos dimos cuenta de cuán importante era la política agraria común, cuán importante era tener soberanía alimentaria. Hoy estamos viendo cómo los cereales que principalmente importábamos de Ucrania como consecuencia de la invasión, se ha cortado ese flujo. Hoy mismo el ministro de Agricultura ha aprobado una resolución precisamente para reducir los requisitos a la hora de importar maíz de países tan importantes como es Argentina o Brasil. La seguridad del suministro alimentario, le quiero decir a los españoles, está garantizada. ¿Hay riesgo de desabastecimiento de algún producto? No lo hay. Creo que además... ¿Qué pasa con el aceite de girasol? ¿Qué está pasando? Bueno, pues que yo creo que se están trasladando mensajes, creo que absolutamente inadecuados, irreales, porque primero
hay capacidad para poder sustituirlo y, en segundo lugar, creo que tenemos que todos ser conscientes de que tenemos que reforzar esa autonomía, esa soberanía alimentaria a la cual antes hacía referencia. Por eso quería terminar esta reflexión sobre la PAC. Yo propuse en el Consejo Europeo al presidente del Consejo Europeo, y también lo hablé precisamente con el presidente Macron, que teníamos que dar una respuesta en forma de una mayor fortaleza de la política agraria común, también garantizar precios asequibles a los fertilizantes nitrogenados, precisamente para poder elevar la productividad de nuestro campo en un momento en el que efectivamente se está poniendo en cuestión, como consecuencia de esta guerra, el suministro alimentario. Presidente, estamos acabando, pero me quedan 3 preguntas muy rápidas. ¿Ve a Putin frente a la Corte Penal Internacional rindiendo cuentas? Usted me va a entender, al estilo Slobodan Milosevic o Radovan Karadzic. Debería hacerlo. De hecho, mañana mismo en el Consejo de Ministros vamos a tramitar la adhesión formal junto con otros 38 países, entre los cuales está Francia, Alemania, los grandes países europeos y también de la comunidad internacional, para que el fiscal de la Corte Penal Internacional investigue los supuestos crímenes de guerra que se están perpetrando en Ucrania. ¿Inflación la ve por encima de 2 dígitos? Yo creo que tenemos instrumentos y palancas suficientes para evitar ese escenario. Insisto, si cortamos esa conexión entre el precio del gas y el precio de la electricidad, que viene defendiendo España desde hace un año esta parte y que creo que ahora mismo cuenta con un apoyo amplio dentro del Consejo Europeo y también la receptividad de la Comisión Europea, tendremos muchas palancas para poder revertir esta tendencia alcista del precio de la electricidad. Solamente intervenir, el anuncio de que estamos considerando intervenir el precio del gas, ha hecho que en esta última semana caiga más de un 40%. Hay una crisis humanitaria espectacular, usted lo decía antes, un éxodo de refugiados increíble. En 20 días estamos ya cerca de los 3 millones. Josep Borrell, el otro día, el alto representante de la Unión Europea, hablaba de 5 millones. ¿Qué va a hacer España? ¿Cómo va a responder España? ¿Cuántos vamos a acoger aquí? Bueno, mañana mismo, por ejemplo, a Gijón, gracias al trabajo del Ministerio de Defensa y la coordinación del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, vamos a llevar a Gijón a 114 menores, niños y niñas que son huérfanos y también que tienen algún tipo de discapacidad. España va a ser ejemplo de solidaridad. Y estamos haciendo ya varias cosas. La primera de ellas, hemos puesto en marcha 3 centros de acogida y de recepción de los refugiados, en Barcelona, en Madrid, en Alicante, probablemente abramos un 4.º si es necesario, en la ciudad de Málaga. Y en segundo lugar, lo que hemos hecho ha sido agilizar todos los trámites para que los refugiados y refugiadas que están llegando a nuestro país, en cuestión de 24 horas, tengan un permiso de residencia legal, puedan trabajar y también acceder a las prestaciones sociales, o como me encontré, por ejemplo, en Pozuelo la semana pasada, que estuve precisamente visitando el centro de refugiados que tenemos ahí, pues niñas de 5, de 6, de 7 años que lo que quieren es ir a un colegio para ser educadas y no perder, al contrario, tratar de tener el mejor día a día que se le puede dar a un niño o una niña. Ahora mismo estamos con unas capacidades, yo creo que bastante robustas, en torno a 19.000 plazas de acogida. Tenemos contabilizados en torno a 1.000 refugiados ucranianos y ucranianas que han llegado a día de 11 de marzo, son los datos que contamos, pero en todo caso vamos a ser un país solidario, vamos a dar ejemplo, y a mí me conmueve además no solamente la solidaridad del conjunto de la sociedad española, sino también de las propias instituciones. Ayer mismo en la conferencia de presidentes, el que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, se mostraran dispuestos a acoger ese flujo de refugiados que efectivamente, como usted bien indicaba, estamos hablando de la mayor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Presidente, la última. Usted durante los últimos meses ha insistido, no voy a adelantar las elecciones, voy a mantener el calendario electoral. Pero las cosas han cambiado tanto, ¿ha cambiado usted la decisión? ¿Se está planteando adelantar las elecciones por este escenario? Yo creo que la ciudadanía española lo que busca es estabilidad, lo que busca es ahora mismo certezas, que haya un gobierno que se ocupe de sus cosas. El gobierno está dispuesto, ha dado un paso hacia adelante y ha dicho aquí estamos en la crisis de la pandemia de la COVID-19, lo vamos a hacer con esta crisis y por tanto lo único que pido a los grupos parlamentarios, lo único que pido a las comunidades autónomas, a los partidos políticos, a los agentes sociales, es que hagamos ese esfuerzo de unidad, siendo conscientes de cuál es el origen, la causa de este ataque. La causa de este ataque
lo debemos saber todos, es que Putin ve como una amenaza, vive como una amenaza, una Europa democrática unida. ¿Quiere usted agotar la legislatura? Yo quiero agotar la legislatura. ¿Quiere ser el candidato? Lo digo porque ha vivido una pandemia como presidente, ha vivido una erupción volcánica que es una de las más graves de la historia en la isla de La Palma y ahora una guerra. ¿Usted quiere seguir? Pues sin duda. Yo creo que el compromiso político, la experiencia acumulada, la respuesta que es capaz de dar el Estado a situaciones tan inéditas como pueda ser una pandemia o las consecuencias de la guerra, exigen lo mejor de nosotros mismos. Yo, desde mi posición y con mis errores, pero también con los aciertos del Gobierno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias y sobre todo de lo que se exige por parte de la sociedad española a su Gobierno. Y me gustaría extenderlo al conjunto de las fuerzas políticas. Este momento es un momento que va a definir a Europa y a España durante los próximos 20-30 años. Este momento exige de todos la unidad, el anteponer el interés general a cualquier otro interés legítimo, sin duda alguna, particular, que ya se dirimirá cuando sean las elecciones, pero no es ahora. Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gracias por estar aquí con nosotros en esta programación especial en directo y suerte. Muchas gracias. Ahora, a esta hora, el intermedio. Seguimos en La Sexta.